El gobierno federal está aterrado con el shock financiero y proponiendo un incremento de impuestos. Si lo vemos en términos de eficiencia económica, digamos en términos teóricos y de libro de texto, el impuesto más eficiente que recaudar es el IVA y el que más conviene aumentar sería el IVA, hacerlo generalizado para alimentos y medicinas y todo el resto de los bienes de la economía. Sin embargo, hablar de un incremento de impuestos ante una crisis como la que estamos viviendo no tiene mayor sentido. Todos los países del mundo están en aras de contrarrestar los efectos de la crisis sobre la economía real, bajando los impuestos y aumentando el gasto corriente, aunque esto los lleve a un déficit presupuestal temporal y a un mayor endeudamiento de las economías temporalmente. No se trata de mantener desequilibrios estructurales, se trata de evitar que se seque la economía. En México, la administración del gobierno Calderón no parece haber entendido el tipo de crisis que estamos padeciendo. Estamos hablando de una crisis donde literalmente la gente se queda sin trabajo, las empresas están perdiendo clientes y no tienen a quién venderle sus productos, no solo porque la economía americana se paró y no tenemos compradores fuera de México que estén comprando, sino porque el impacto, en la medida en que va permeando en la economía mexicana, está erradicando a los consumidores, es decir, no hay quien compre los productos mexicanos, ni dentro ni fuera de México. Incrementar impuestos en un contexto como este es una verdadera bomba de tiempo, porque los consumidores no van a poder pagar más impuestos sobre los productos que están consumiendo y porque los productores van a acabar quebrando sus empresas por no tener, uno, ingresos vía consumo y dos, dinero suficiente para pagarle al fisco. Es tratar de erradicar o de aniquilar a la economía real. Pero el gobierno tiene una fijación con el equilibrio presupuestal. Y esto no es un problema el secretario de Hacienda, que siempre ha pensado así y es lo que ha venido haciendo a lo largo de toda su carrera como profesionista y como economista. El problema es un problema del presidente de la República en términos de la definición de rumbo de país, en términos de la concepción de cómo se entiende la crisis y de qué es lo que estamos padeciendo. Lo nuestro no es un problema financiero, no es un problema donde el tipo de cambio de repente sufra un desequilibrio. La economía mexicana estaba, con todos sus problemas estructurales, mediocremente evolucionando, dependiendo estrictamente del exterior, porque nunca se ha querido pensar en qué es lo que pasa adentro de México y cómo fomentar al mercado interno. Tenemos una Secretaría de Economía que no hace básicamente nada, que no fomenta la pequeña y mediana industria. Tenemos un sector crediticio, digamos un sector bancario que solo le presta a los más ricos y eso porque tienen suficientes garantías para pagar. Es tiempo de empezar a ver cómo estimular a la economía real, cómo hacer que los productores produzcan y tengan verdaderas canales para canalizar su producción y cómo vender sus productos. Es tiempo de pensar de cómo hacer que el crédito realmente lleve a inversiones productivas. Los impuestos son recursos privados que se acaban destinando a financiar gasto público. El gobierno no nos ha explicado para qué quiere más dinero. Si es nada más para no tener un déficit, lo único que vamos a lograr es tener números macroeconómicos que estén relativamente estables en un contexto de una economía muerta. Mejor que nos expliquen, si quieren más impuestos, cómo con ese dinero van a hacer que la economía cambie, cómo con ese dinero pretenden hacer cambios estructurales. Porque hoy por hoy, lo único que tenemos es un Estado obeso, que no puede moverse, que no puede filtrar ni hacer permear los recursos a la sociedad, donde la pobreza sigue igual o peor, donde la economía informal crece brutalmente en aras de defenderse de la falta de capacidad de integrarse a la economía formal. La gente no puede trabajar en empresas privadas ni públicas porque no hay empleo. Lo único que les queda es salir a la calle y tratar de generar algún ingreso, de manera lícita o de manera ilícita. El mercado ilícito va creciendo a tasas agigantadas. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen opciones de empleo.
seguir metiendo impuestos, seguir metiendo restricciones y no plantear un nuevo modelo económico y un nuevo modelo de país no nos va a permitir no solo salir de la crisis, sino salir del estancamiento y de la mediocridad en la que se encuentra el país. Sería buenísimo que el gobierno empiece a pensar afuera de la caja, empiece a pensar fuera del modelo al que está acostumbrado. Está bien vivir con el trauma de años de crisis y de los años 80 en los que tuvimos sobreendeudamiento, pero es tiempo de pensar que eso está superado, que los jóvenes esperan algo más y que tenemos que empezar a movernos hacia adelante como lo está haciendo el resto del mundo.